Ya. Ejercicio 1. Las fuerzas P y Q se aplican a una pieza como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 500 libras y Q es igual a 650 libras y que la pieza se encuentra en equilibrio, determinen las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B. Ya. Lo primero que se realiza en este caso es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos incógnitas y vamos a tener dos ecuaciones. Comenzamos entonces escribiendo las ecuaciones de equilibrio. Entonces, anotamos. Para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos FB, que está toda aplicada sobre X, positivo, menos esta proyección, sería aquí, ahí, esta parte de acá, en negativo, va para allá, ¿cierto? Esta parte. Más seno de 40 de 650, esta parte de acá. ¿Ya? Eso es igual a 0. Pero esta no nos sirve todavía porque tiene dos incógnitas. No la podríamos resolver. Pero con la sumatoria de fuerza en I es diferente. Ya sería el seno de 50 de FA, esta parte de aquí, en menos 500 libras, y menos coseno de 40 de 650, ¿cierto? Coseno, aquí, sería esta parte, que es muy parecida a la de 500 libras, esta parte, ¿cierto? De la fuerza de 650 libras. Y esta tiene una señal incógnita, entonces la resolvemos primero. Entonces, de esta ecuación, de sumatoria de fuerza en I, se obtiene FA, la fuerza A, ¿ya? Despejamos y aquí está FA, aquí, ¿ya? La reemplazamos en FB, perdón, en sumatoria de fuerza en X y calculamos FB. ¿Alguna pregunta? Ya. Ejercicio 2. El elemento está sometido a una fuerza de 6.000 newtons si θ es igual a 45 grados. Determina el momento producido por F respecto al punto A. Ya, cuando la fuerza tiene una componente X y otra Y. Entonces la descomponemos. Sería esto, ya la componente X, la componente Y. Y hacemos esto porque sabemos que esto mide 6 y esto 3. Entonces, si esta fuerza X la podemos trasladar para acá, y como es 90 grados aquí, este ángulo, sabemos que va a hacer rotar respecto al punto A, así, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la parte, el momento que hace la fuerza X. Y la fuerza Y se puede trasladar para acá, así, ya aquí, y esta sería la distancia. 2 veces este radio, 3 metros. ¿Se entendió bien esa parte? Ahora se va a poner más difícil. Determine el ángulo θ entre 0 y 180 grados de la fuerza F de manera que produzca un momento máximo y un momento mínimo respecto al punto A. Además, encuentre cuáles son las magnitudes de estos momentos máximo y mínimo. Ya, ¿a quién se le ocurre cómo encontrar el momento mínimo? ¿Alguna idea? Igualando a cero, que el momento sea mínimo con el ángulo cero. Con el ángulo cero, pero visualmente. Si, por ejemplo, sabemos que el ángulo puede ser ya entre 0 hasta 180, ¿para dónde tendría que apuntar para que el momento sea el mínimo? Vertical hacia el suelo, ¿no?
decía A, ¿cierto? Entonces, Sí, para que sea mínimo, trazamos una distancia conocida de la línea de acción. La línea de acción, ¿cierto? Sería todo esto, o sea, así de la fuerza F. Y si apunta para acá, va a ser mínimo, porque el momento es fuerza por distancia. Si la distancia es cero, el momento es cero. ¿Ya? Y para que sea máximo, entonces, tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Ya, y para calcular ese ángulo de trigonometría nomás. Ya, el máximo. Entonces, a ver, este ángulo lo definí como pi. Y sabemos que hacer la tangente de 6 sobre 3. 6 sobre 3, sí. Me dio esto, 63. Este ángulo sé que quiero que sea 90 para que sea el momento máximo. Y cero el resto. O sea, tiene que sumar 180 todo. Ya. Ese ángulo me da para que tenga que ser el máximo momento. Ya tenemos la fuerza y ahora tenemos que calcular la distancia para calcular el momento, que también nos pide. Sí. Ya, y esto es con teorema de Pitágoras nomás. El momento entonces nos da esta fuerza que se aplica de forma perpendicular, entonces así la fuerza entera por la distancia. Ya, y para el mínimo, ahí está, el mínimo tiene que apuntar para acá entonces. Pasar justo por A. Ese sería... Ah, ya calculamos el ángulo que está acá, po, el phi. ¿Ya? 63. Se lo restamos 180, entonces vamos a calcular el ángulo que está acá, para que la fuerza apunte hacia acá. ¿Ya? Ahí está. Θ es igual a 180 menos phi, el que habíamos calculado antes. Y la fuerza, perdón, el momento va a ser cero. La distancia es cero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Está claro. Bien. Y ahora los otros dos ejercicios que quedan va a ser con momento de una fuerza, pero con respecto a un eje, no un punto. Entonces tenemos que conocer el vector unitario que representa ese eje. Esa es la única diferencia. Entonces, el momento que la fuerza va a producir sobre un punto se proyecta sobre ese eje. Ya con el ejemplo lo vamos a ver bien, pero así sería de forma unitaria, ¿ya? Y así sería de forma, o sea, como determinante. Ejercicio 4. Si la fuerza es de 450 newtons, determine la magnitud del momento producido por esta fuerza con respecto al eje X. ¿Ya? Primero vamos a definir el vector que va de A hasta B. Ah, perdón, aquí arriba. Ya. De A hasta B. Sería el punto B menos el punto A. Entonces sería menos 0,15, acá lo dejé en metros, ¿ya? Aquí, este milímetro acá en metros, ya, menos 0,15 metros para acá, 0,3 metros para acá, y en Z va 0,1 metros. La fuerza F se descompone, ¿ya? Sería este el total, y ahora, ¿qué parte va en I? Sería menos, sí, menos coseno, porque va para allá, ¿cierto? El eje X positivo es para allá, entonces el negativo es para allá. Menos coseno de 60, en J sería coseno de 60, el ángulo está aquí, ¿ya? Y para acá sería coseno de 45, esta parte, sí. Ya, así quedaría en forma de determinante entonces. Este es el vector unitario que representa el eje X, ¿cierto? 1 en Y, 0 en J y 0 en K. Entonces, cuando yo calculo el determinante, me queda simplemente 1 por esto.
y lo otro da lo mismo, porque, a ver, esta fuerza, por ejemplo, perdón, esta fuerza no va a ser en ningún momento en el eje X, ¿cierto? Cualquier fuerza que sea para allá, por ejemplo, o para allá, no va a mover nada en el eje X, porque están paralelos, ¿ya? Y así quedaría de forma unitaria. ¿Ya? Entonces sería el momento que hace, por ejemplo, en A, y eso se proyecta en el eje X. ¿Ya? Y nos da 73 newton metros. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ahí lo hiciste como unitario y como determinante. O sea, ahora la que estamos viendo como determinante, pero como unitario arriba llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, Sí, es que es lo mismo, es como una forma de representarlo nomás. Sí, que las dos vale. opciones son válidas. Sí, El 100 es el unitario en sí. sí, acá arriba Ajá. siempre va el vector unitario que representa al eje. Entonces acá en este ejercicio nos piden respecto al eje X. Ah, Entonces, ya. Queda ujú, sola ya ven. esa. Ujú. Sí, entonces es el 1, 0, 0, es como el vector unitario que representa el eje X, eso. Ya, Vale, gracias. ya no. Ya, el último ejercicio. La placa triangular ABC se sostiene mediante soportes de rótula en B y en D, y se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el cable AE en A es de 55 newtons, determine el momento de esa fuerza respecto a la línea que une los puntos D y B. Ya vamos a ignorar el C y F, no da lo mismo para este ejercicio. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el vector unitario de B, po. O sea, esto va a ser el eje, ¿ya? Como este eje, de D a B, y eso se tiene que representar con un vector unitario. Y ahí el vector unitario es como separar sus componentes y se divide en su largo total, ¿ya? Mm, X está para allá. Y entonces sería 1,2 metros para allá. eh, en, en Y sería... baja, ¿cierto? Acá es 0,7, acá 0,35, entonces baja 0,35 metros. Y los dos están en el plano y X, entonces en Z es 0. ¿Ya? Y este sería el vector unitario. Esto representa este eje de acá. ¿Ya? Ahora vamos a calcular esta distancia, de D hasta A. ¿Ya? Esa sería la segunda parte del este determinante. ¿Ya? Entonces sería menos 0,1 metros en X y 0,2 metros en Z. ¿Ya? Y ahora la fuerza. Nos dice que es de 55 newtons, pero tengo que calcular descomponerlo con el vector unitario. Sí se saca el vector unitario. Entonces, a ver, sacamos, por ejemplo, acá yo usé esta línea de acción, pues como la única que se puede usar en realidad, porque no, otros datos no lo dan. Entonces sería de A hasta E y lo dividimos en la distancia total. Ya, así queda la fuerza descompuesta. Acuérdense siempre utilizar la unidad de medida correcta, no lo dejen solo así. ¿Ya? Y entonces el momento, ahora lo voy a hacer de la forma unitaria, antes lo hice como determinante, ahora de la forma unitaria. Entonces el momento en A sería la distancia por la fuerza. Esto en A nomás, no en el eje. ¿Ya? Entonces sería la distancia, producto cruz, la fuerza. Entonces sería J con I. A ver, ustedes se saben
cómo definir los signos. No sé si se lo mostró el profe. Esto es positivo, se lo voy a explicar ahora. Y J, K. Entonces, si yo quiero multiplicar J con I, J me queda más corto para acá, entonces negativo. ¿No? ¿No lo vieron? ¿O sí? No lo había explicado, Mm. pero sí en alguna parte lo había visto antes. Ya, dale. Pero esto es para ver el signo del producto cruz. Entonces J con I, esto ya es negativo, entonces queda positivo. Después K con J también es negativo, pero acá ya tiene un positivo. Y ahí queda. Queda esto. 5 en I, 9 en J y 4,5 en K, Newton metros. Ya, ese es el momento en A. Ahora, eso lo queremos proyectar en el eje de B. Sería en A, este es el momento ya en A, y eso lo queremos proyectar en este eje. Entonces el vector unitario, producto punto, el momento en A. Esto lo habíamos sacado en antes, y este es el que sacamos ahora recién. Producto punto es conmutativo, o sea, da lo mismo el orden, y ya, pues se multiplica aquí, y después se suman así, componente con componente. ¿Ya? Y nos da finalmente 2,28 newton metros. ¿Alguna pregunta? Ya. Eso es todo por hoy. Que les vaya bien en la prueba. Chao, chao. Dale, Joaquín, muchas gracias. Chao. Vale, gracias. Ya no. Chau. Chao, chao.